Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, un animador de el movimiento de internautas de América Latina y Panamericano, que aspira a tener un continente sin fronteras desde Alaska hasta la Patagonia. Hoy hablaremos acerca de el debate que se va a realizar dentro de 10 días, prácticamente un poco más, porque estamos en 11 días, y en esos días, el día 10 de febrero, 10 de enero y el 11 de enero, los 16 candidatos que están para las elecciones se presentarán en dos jornadas. Cada uno tendrá 1 minuto y medio para contestar las preguntas, y las preguntas básicamente enfocan los tres problemas fundamentales a los que está abocado el próximo gobierno. La primera es la crisis sanitaria, la segunda la crisis económica y la tercera la crisis de trabajo y empleo. Tres de los grandes problemas que tenía que resolver el país y que ya venían siendo acarreados por Lenín Moreno. Cuando hablamos del problema sanitario, tenemos que hablar de muertos y enfermos, y decimos que los muertos fueron tantos que los cementerios colapsaron, que los hospitales colapsaron y que hubo lucro sobre los muertos y sobre los cementerios y sobre los entierros. Y esto nos puso en alerta sobre que estábamos al frente de un gran peligro. Hasta ahora pues se habla de unos 13.000 muertos por parte del gobierno, pero se estima que sobrepasan los 30.000 muertos inusuales que ha tenido este año 2020 en relación con el año 2019. En lo que se refiere a los enfermos, hablamos de que la cifra de enfermos es incontable. La razón de que sea incontable es que muchos de los enfermos se dieron cuenta que era el mayor riesgo ir a parar en un hospital o en un centro de salud, porque en ese lugar confluían otras personas infectadas y las posibilidades de salir vivo de los hospitales también era una de las cosas que ponía en el corazón y en las manos hasta el día de hoy. Cuando a uno le dicen como médico: doctor, ¿será necesario que vaya al hospital a hacerme exámenes?, uno le tiene que decir al paciente no. Porque si usted va a hacerse los exámenes en el hospital, lo más seguro es que se infecte. Y esa es la situación a la que estamos abocados en este momento. Recordemos además que el problema de los hospitales fue que se saturaron las unidades de cuidados intensivos, no había camas, pero lo más dramático fue que los hospitales habían sido un botín político que se habían repartido los asambleístas de Alianza País y los colaboradores del gobierno de Lenín Moreno en las diferentes provincias, y cada uno de esos asambleístas se apropió de esos hospitales y en esos hospitales decidían qué es lo que se compra y qué es lo que no se compra, y quién trabaja y quién no trabaja dentro de esos hospitales. Así fue como 3.680 médicos fueron despedidos, y en el momento de la pandemia teníamos hospitales mal abastecidos, mal atendidos, sin protocolos para esta situación, y no teníamos hospitales especializados para crear una cortina que evite la propagación de la enfermedad. Los hospitales se adecuaban para recibir los pacientes con coronavirus, pero los trabajadores podían pasar de una área infectada a una área no infectada, sean médicos, auxiliares, enfermeras, personal de limpieza, todo lo que sea. Y así se convirtieron los hospitales en el principal problema para los pacientes. No se tenía ni siquiera una idea de cómo recoger las pruebas, porque la misma persona que recogía y tenía contacto
casi directo con un infectado, pasaba luego a tener contacto con el otro que venía a hacerse la prueba y con el siguiente y con el de más atrás, contaminando a todos con el primero que estuvo enfermo. Así, el sistema de recolección de pruebas también se convirtió en un problema sanitario. Las personas que recogían pruebas eran propagadores de la pandemia. Hasta hoy, en Estados Unidos y en otros países, se ha visto la necesidad de que el sistema de recolección de pruebas ha cambiado completamente. Ahora los recolectores de pruebas están detrás de un cuarto o de un plástico que evita el contacto directo. Y en segundo lugar, están cambiándose a cada rato los guantes, cambiándose a cada rato los hisopos para recoger las muestras, las jeringuillas. Y finalmente, existen ya pruebas que usted puede hacerse en su casa e irlas a entregar en el laboratorio sin necesidad de que alguien que está pasando por varios enfermos venga finalmente a tomarle la prueba a usted y lo contamine. También tuvimos problemas con el tratamiento. No se sabía qué hacer. Cada día nos sorprendía que la pandemia tenía uno u otro caso que diferían en su gravedad, en su forma, en sus síntomas. Pues esta pandemia afectaba al cerebro, afectaba a los riñones, afectaba al pulmón, y finalmente se descubrió que todas estas afectaciones se debían a que producía una coagulación vascular diseminada, y esta coagulación vascular diseminada pues hacía susceptible a todos los órganos del cuerpo. El uso de anticoagulantes fue uno de los primeros descubrimientos en la terapia. Más tarde, otros descubrimientos fue el uso de los corticoides. Finalmente, habían estado siendo utilizados mal el sistema de oxigenación en las unidades de cuidados intensivos, porque se calibraba el oxígeno como si se trataba de pacientes quirúrgicos en una sala de anestesia. Después se descubrió que tenía que ser mucho menor la cantidad de oxígeno que se le administraba al paciente para no provocar en él un incendio, una sequedad, una brusca reacción de los pulmones. Descubrimos que lo que realmente producía esta enfermedad era una reacción en cadena de tipo inmunoalérgica. Era una alergia total. Y esto hizo necesario pues el uso de corticoides. Luego vinieron los retrovirales y actualmente estamos hablando de la gran posibilidad de las vacunas que comenzaron ya a vacunar en Inglaterra como primer país, y ahora ya se está vacunando en todas partes. Esperamos que en Ecuador, dicen que ya desde el 11 de este mes de enero, pues estarán vacunando al personal de salud, y luego pasarán a ser al personal de tercera edad, de los centros geriátricos, etc. Pero, como nosotros sabemos muy bien cuál es el comportamiento de este gobierno, que primero se rifó los hospitales, luego se rifó las compras públicas, tuvimos a Abdalá Bucaram, tuvimos a María Paula Romo, a Juan Sebastián Roldán, implicados en la repartición de los hospitales. Tuvimos a Salcedo, que trataba de fugar en una avioneta hacia Miami y que cayó en Perú y que ahora está pues detenido. Todos ellos aliados de Moreno, que complicaron todo el cuadro de la pandemia, porque se complicó con, primero, la incredibilidad de los datos que nos daban. Nadie podía creerle a Moreno que habían tantos enfermos o habían tantos muertos, en razón de que primero él ha perdido tanto la credibilidad que ya la gente anda diciendo que cuando termine su mandato y regrese a Miami va a salir caminando, porque hasta a él no le creen que la parálisis que tiene sea real, sino que es una mentira, una ficción con la que él ha jugado durante estos 4 años. A ese punto hemos llegado, y trasladó la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos a un departamento de la presidencia para decir cuántos eran y cuántos no eran los infectados y muertos. Y así creó la duda sobre realmente cuál era el problema de la infección y la propagación de la enfermedad. Hoy, con las vacunas, sabemos
ya de antemano, que primero se las van a repetir entre todos los burócratas y amigos del presidente. Y al final quedarán los demás. Ya les vemos en primera fila a los asambleístas, que han sido los grandes beneficiarios de este gobierno, los del botín, los de la trinca, y luego tenemos a todos los grandes aliados de Moreno, que, como hemos visto durante la pandemia, se beneficiaron desde los guantes, las mascarillas, los trajes y todo. Y finalmente llegó esas guantes, mascarillas y todo al personal de salud y después a la población. Con esto nos concluimos esta charla y ya vemos cómo el problema de salud que se va a discutir tiene en realidad que ser enfocado de esta manera y con estas variables. Muchas gracias.